En las calles empedradas de un barrio olvidado por el tiempo, existe un conjunto habitacional que, a simple vista, parece inofensivo. Sus paredes desgastadas, el eco de risas infantiles y los olores de la cocina de Doña Florinda han marcado generaciones enteras. Pero, detrás de aquella fachada colorida se esconden historias que jamás fueron contadas. Historias donde la alegría y la inocencia se desvanecen, dando paso a un silencio incómodo. Esta es la historia de Federico, mejor conocido como Kiko, y de los sucesos inquietantes que lo persiguieron en la vecindad. A primera vista, Kiko era un niño risueño, aunque mimado en exceso por su madre. Su característico uniforme marinero y su manera de inflar los cachetes eran parte del retrato costumbrista del lugar. Pero lo que pocos sabían es que aquel gesto infantil escondía una tensión constante, como si detrás de cada carcajada hubiera algo que él intentaba ocultar. Vecinos antiguos, aquellos que vivieron antes de la llegada de Don Ramón y el Chavo, recuerdan a Kiko como un niño diferente. Algunos aseguran que siempre parecía escuchar algo que nadie más percibía. A veces, en medio de un juego, se detenía, miraba hacia un rincón vacío y murmuraba palabras apenas audibles, como si hablara con alguien invisible. La primera señal clara de que algo extraño ocurría con Kiko se registró una noche de verano. Doña Clotilde, conocida por todos como la bruja del 71, fue la única que lo vio. Según su testimonio, alrededor de las 3 de la mañana, Kiko caminaba descalzo por el patio central, con la mirada perdida y los brazos extendidos hacia adelante. No respondía cuando ella le hablaba, y sus ojos parecían vidriosos, como si estuviera atrapado en un sueño profundo. En sus manos sostenía un viejo balón que, curiosamente, nadie recuerda haberle regalado. Doña Clotilde, testimonio dramatizado. Yo le dije, Federiquito, ¿qué haces aquí a estas horas? Pero él ni me miró, solo susurraba algo. No lo entendí bien, pero sonaba como nombres que yo nunca había escuchado. Al día siguiente, Doña Florinda negó todo. Dijo que su hijo había dormido en su cama toda la noche. Sin embargo, más de un vecino afirmó haberlo visto en el patio, caminando en círculos, con pasos mecánicos y sin parpadear. Fue entonces cuando los murmullos empezaron a recorrer la vecindad. El Chavo, ingenuo pero observador, comentaba que Kiko a veces le contaba historias sobre amigos que vivían en el segundo piso, en un departamento que según todos llevaba años vacío. Ese departamento había sido habitado tiempo atrás por una familia que desapareció de forma repentina. No dejaron muebles, ni ropa, ni huellas de su partida. Algunos decían que se fueron por deudas, otros que algo mucho más oscuro los había obligado a irse. Pero lo inquietante era que Kiko afirmaba jugar con un niño que vivía allí, un niño que nadie más veía. Testimonio dramatizado del Chavo. Me decía que su amigo le prestaba un triciclo y que jugaban en su cuarto, pero yo fui y no había nada, solo estaba oscuro y olía como a polvo mojado. Con el tiempo, los episodios nocturnos de Kiko se hicieron más frecuentes. A veces aparecía con objetos que nadie recordaba haber visto antes, un trompo antiguo, una pelota de cuero agrietada o una muñeca rota que curiosamente parecía pertenecer a otra época. La tensión en la vecindad creció cuando una tarde, mientras todos estaban reunidos, Kiko comenzó a reír de manera incontrolable. Su risa se volvió cada vez más aguda hasta transformarse en un chillido que heló la sangre de quienes lo escuchaban. Cuando por fin se detuvo, su rostro estaba pálido y sus labios murmuraban, «Él ya viene». Ese fue el comienzo de lo que muchos años después describirían como la temporada oscura de la vecindad. Extraños ruidos por la noche, objetos que se movían sin explicación y la sensación constante de que alguien o algo observaba desde las sombras. Y en el centro de todo,
estaba Kiko. En las primeras semanas nadie sospechaba nada extraño. Kiko seguía siendo el mismo muchacho presumido, con sus cachetes inflados y su eterna gorra marinera, presumiendo su pelota de cuero como si fuera un tesoro. Sin embargo, ciertos vecinos comenzaron a notar detalles inquietantes. Por las noches, cuando el silencio caía sobre la vecindad, algunos afirmaban escuchar pasos suaves, casi infantiles, que recorrían el patio. El problema era que esos pasos siempre iban acompañados de una respiración pesada, irregular, como si algo o alguien se esforzara por no ser descubierto. La primera en comentarlo fue doña Clotilde, quien aseguró que en más de una ocasión había visto a Kiko mirando fijamente a través de las ventanas de los departamentos, sin parpadear, incluso cuando sabía que nadie lo había invitado a entrar. Según ella, sus ojos parecían más oscuros y su sonrisa más amplia de lo normal. En una de esas noches, don Ramón contó que despertó sobresaltado al escuchar un golpeteo repetitivo en su puerta. Cuando abrió no encontró a nadie, pero a lo lejos vio una sombra pequeña que corría hacia la casa de doña Florinda. Lo extraño fue que, cuando preguntó a la mañana siguiente, doña Florinda juró que Kiko había estado dormido toda la noche. Fue entonces cuando comenzaron los rumores. Algunos vecinos creían que Kiko estaba sonámbulo. Otros aseguraban que algo más, algo que no pertenecía a la vecindad, lo estaba influenciando. El primer suceso verdaderamente inquietante giró en torno a su inseparable pelota. Un día, mientras jugaba en el patio, esta rodó hacia el pasillo oscuro que conectaba con el almacén abandonado de don Ramón. El chavo, que estaba cerca, decidió recogerla, pero al hacerlo, notó que la pelota estaba extrañamente fría, como si hubiera estado sumergida en agua helada. «Toma tu pelota», dijo el chavo extendiéndosela a Kiko. Pero Kiko, en lugar de agradecer, la miró con una mezcla de furia y miedo. «No vuelvas a tocarla», gritó con una voz que parecía más profunda de lo normal, una voz que no parecía suya. A partir de ese día, nadie más tocó la pelota, y aunque parecía un simple objeto, algunos juraban que tenía vida propia. A veces aparecía en lugares imposibles, como encima de los techos o dentro de la fuente vacía del patio. Y siempre, cuando alguien la veía, Kiko aparecía pocos segundos después, sin importar dónde estuviera antes. En las siguientes entrevistas ficticias del documental, algunos de los vecinos narraban que, en varias ocasiones, habían escuchado a Kiko hablar solo en su habitación. No era el tipo de murmullo infantil común, sino frases completas, como si respondiera a alguien que no estaba allí. La cámara, con un leve movimiento panorámico, mostraba el interior recreado de su cuarto. Juguetes antiguos, un barco pirata de madera y un balón desgastado en una esquina. Sin embargo, lo inquietante eran los dibujos pegados en la pared, figuras humanas sin rostro y otras con sonrisas exageradas y ojos negros como pozos. El narrador, con voz grave y pausada, señalaba que, según el testimonio de doña Clotilde, ella había visto a Kiko jugar en el patio con lo que parecía ser una sombra. «Yo juraría que el sol estaba detrás de él», decía, pero esa sombra se movía a otro ritmo, como si no le perteneciera. La vecindad empezaba a sentirlo. Con el paso de los días, el comportamiento del joven cambió. Antes, Kiko era presumido y ruidoso, siempre mostrándole a todos sus juguetes nuevos. Ahora, prefería permanecer en silencio, observando a los demás desde lejos, con una expresión inexpresiva. Incluso el chavo, que solía buscarlo para jugar, confesó que había dejado de acercarse porque, en sus palabras, Kiko ya no reía como antes, y cuando reía, parecía que no era de él. La cámara recreaba una noche lluviosa. Se veía a don Ramón caminando hacia su casa, cuando escuchó un leve sollozo proveniente del cuarto de Kiko. Se acercó a la ventana y, con el vidrio empañado por el frío, observó una figura sentada del borde de la cama. Al principio pensó que era Kiko,
pero al parpadear notó que había dos siluetas y una de ellas lo miraba directamente, aunque los ojos eran completamente blancos. Don Ramón nunca habló de aquello, pero desde entonces se cuidaba de no pasar cerca de ese cuarto al anochecer. El juego prohibido. Un momento clave que el documental resaltaba era lo que llamaban el juego prohibido de Kiko. Según Florinda, hubo una noche en la que su hijo insistió en quedarse despierto hasta tarde para jugar a las escondidas. Pero lo extraño es que, en vez de buscar a sus amigos, parecía estar siguiendo instrucciones que venían de algún lugar invisible. Contaba hasta 100, pero no miraba paredes ni muebles. Miraba el techo, como si lo que buscaba estuviera arriba, flotando sobre él. Relataba su madre con un tono que mezclaba temor y desconcierto. A partir de ahí, las noches se llenaron de ruidos inexplicables, pasos que resonaban en el patio, golpes en las paredes y un silbido grave que, según los vecinos, no venía de ninguna persona. La madrugada del 17 de septiembre de 1974 quedó grabada en la memoria de los vecinos más viejos de la colonia. Según testimonios, un ruido metálico comenzó a resonar desde la habitación de Kiko. Era un golpeteo irregular, como si alguien estuviera arrastrando un objeto pesado por el piso de madera. Don Ramón, que regresaba de su trabajo nocturno, aseguró haber escuchado también un murmullo infantil, pero con un timbre extraño, hueco, como si viniera desde dentro de una lata. Era su voz, pero no era él. Sonaba más lenta, como si la estiraran. Recordaría años después. Al intentar abrir la puerta, la encontró cerrada por dentro. Golpeó varias veces y de pronto el ruido cesó. Cuando Florinda abrió, Kiko estaba profundamente dormido en su cama, con las manos y los pies cubiertos de marcas rojas que parecían cortes finos, como si hubiese estado tocando alambre de púas. Con el paso de los días, algunos comenzaron a notar un cambio inquietante en el comportamiento de Kiko. Sus gestos exagerados seguían allí, pero había algo nuevo, una mirada fija y prolongada hacia las paredes, como si estuviera siguiendo algo invisible que se movía lentamente. La bruja del 71 comentó que en una ocasión lo vio quedarse inmóvil frente a la ventana del patio durante casi 40 minutos, murmurando palabras que no pudo entender. Nadie quiso preguntarle a Florinda por miedo a su reacción. Una tarde, el chavo aseguró que escuchó a Kiko hablando desde dentro de su propio barril. Ese fue el momento en que varios vecinos comenzaron a pensar que lo que le ocurría no era simple imaginación infantil. A medida que la presencia de Kiko se volvía más inquietante, los inquilinos comenzaron a notar un patrón. Extraños sucesos parecían ocurrir siempre que él estaba cerca. Luces que parpadeaban en plena tarde, objetos que se movían solos y ecos de risas infantiles en habitaciones vacías. Doña Clotilde fue una de las primeras en sospechar que algo oscuro rodeaba a Kiko. No era solo su peculiar comportamiento, era como si una sombra invisible lo acompañara a todas partes. Ella afirmaba que, en más de una ocasión, vio a su espalda una figura alta y delgada, inmóvil, observándolo desde la distancia. Investigador, cuando revisamos los relatos de los vecinos, algo quedaba claro. Los fenómenos extraños aumentaban cada vez que Kiko pasaba por momentos de enojo o tristeza. Es como si sus emociones liberaran algo que no entendemos. En una ocasión, el chavo relató que escuchó a Kiko hablando solo en el patio. No sería extraño para un niño, si no fuera porque su voz cambiaba, volviéndose más grave, como si otra persona hablara a través de él. Lo más perturbador es que, al ser confrontado, Kiko negaba todo, pero una sonrisa nerviosa y unos ojos vidriosos traicionaban que algo estaba muy mal.
Las sombras de la vecindad parecían conocer demasiado sobre Kiko, quizá más de lo que él mismo entendía. Durante el día, su rostro infantil y su sonrisa nerviosa intentaban ocultar un miedo que crecía a cada hora. Pero cuando el sol se ponía, las paredes y el eco de los pasillos comenzaban a contar una historia que nadie había pedido escuchar. A mediados de un otoño particularmente frío, Kiko empezó a escuchar ruidos extraños en su habitación. No eran los típicos sonidos de tuberías viejas ni el murmullo lejano de los vecinos. Eran susurros, frases cortas, rápidas, como si alguien le hablara directamente al oído. Lo más perturbador era que cada vez que intentaba encender la luz para comprobar qué pasaba, los focos parpadeaban y se apagaban como si algo invisible jugara con la electricidad. Lo que Kiko experimentaba podía ser una manifestación poltergeist clásica, pero había un detalle inquietante. Todo parecía vincularse con un objeto personal suyo. Según testimonios, el susurro se intensificaba cuando estaba cerca de su famoso balón de cuero, explica el investigador ficticio del documental. Y es que ese balón, que para todos era solo un juguete, tenía un origen desconocido. Kiko nunca dijo de dónde lo había obtenido. Lo único que reveló alguna vez, en voz baja, fue que no siempre había sido suyo, que un niño que ya no está se lo había regalado. Nadie supo a qué se refería y él siempre cambiaba el tema con una risa nerviosa. Esa pelota parecía tener vida propia y la vecindad comenzó a darse cuenta. Hubo noches en las que los vecinos, desde sus cuartos, escuchaban el rebote rítmico del balón en el patio, a pesar de que todos sabían que Kiko estaba dormido. Cuando alguien se asomaba por la ventana, el balón estaba ahí, girando lentamente sobre sí mismo, como si algo lo empujara desde adentro. La tensión alcanzó un punto crítico cuando, durante una tarde cualquiera, el chavo aseguró haber visto a Kiko hablando solo, o más bien, hablando con su balón. El niño pobre juró que escuchó otra voz contestarle, una voz grave, adulta, que no parecía provenir de Kiko. Poco a poco, los sucesos extraños comenzaron a afectar su comportamiento. La timidez habitual del muchacho dio paso a una actitud errática. Reía en momentos inapropiados, se quedaba mirando la nada durante minutos y en ocasiones parecía responder a preguntas que nadie más había hecho. Los vecinos intentaron intervenir, pero doña Florinda, cegada por el instinto protector hacia su hijo, lo defendía con una ferocidad inusual. Aseguraba que todo eran imaginaciones o travesuras del chavo, sin saber que, con cada negación, la influencia que rodeaba a Kiko se fortalecía. Una noche de tormenta, el balón apareció en el centro del patio, completamente empapado, a pesar de que Kiko estaba encerrado en su habitación. El eco de un rebote metálico resonó 3 veces y luego, silencio absoluto. Esa fue la última vez que los vecinos lo vieron jugar con él. Pero el miedo no terminó ahí. Kiko empezó a dibujar compulsivamente figuras circulares, siempre con un punto oscuro en el centro, y a dejar estos dibujos en las paredes, debajo de la cama y en la mesa de la cocina. Hasta hoy, nadie sabe qué pasó realmente con el balón. Algunos dicen que fue enterrado en un rincón de la vecindad, otros que todavía rueda por los pasillos en las noches sin luna. Lo que sí es seguro es que desde entonces Kiko nunca volvió a ser el mismo. Con el paso del tiempo, Kiko desapareció de la vecindad, como si se lo hubiera tragado la sombra que tanto lo acechaba. Doña Florinda, devastada y resignada, se negó a hablar de lo ocurrido, mientras los vecinos apenas se atrevían a mencionar su nombre en voz alta. La pelota de cuero nunca volvió a ser vista, pero su leyenda creció como una maldición silenciosa. Se dice que en las noches más oscuras, cuando el viento susurra entre los muros desgastados, se escucha el rebote lejano de aquel balón y una risa infantil que se mezcla con un susurro frío, reclamando lo que se perdió.
El departamento vacío en el segundo piso sigue intacto, con sus ventanas cubiertas de polvo y sombras que parecen moverse en su interior. Nadie se atreve a entrar, pues el miedo a encontrarse con aquel niño invisible que jugaba con Kiko aún paraliza a los más valientes. Y así, la vecindad permanece en un silencio inquietante, guardando para siempre el secreto de un amigo que nunca estuvo realmente ahí y de un niño que pagó el precio de jugar con aquello que no debía existir. Porque en esa vieja vecindad hay cosas que el tiempo y la memoria prefieren olvidar, pero las sombras nunca se van.